Ongi etorri, Herri Erratiko Entzule, bienvenidas y bienvenidos todos, amigas y oyentes de esta casa de Herri Erratia de Radio Popular. Comenzamos una nueva edición de la Sociedad de Estudios Vascos, de Eusko y Cascuenza, para hablarles de un tema que seguramente tenga poca repercusión social por desconocimiento, pero que precisamente vamos a tratar de socializar. Queremos conversar con tres amigas y amigos de Eusko y Cascuenza sobre las pulseras de presos. Antes de presentar a los invitados, leo literalmente: pulseras de presos, llamada vigilancia telemática y sirve para controlar a presos en régimen abierto, mujeres con hijos lactantes y adolescentes problemáticos. Consiste en una pulsera o tobillera con forma de reloj que permite detectar en todo momento a su portador mediante un transmisor que es, abro comillas, imposible de sabotear, cierro comillas. Leire Rodríguez, abogada y criminóloga. Bienvenida, Esther Casco, y gracias por estar con nosotros. Ongi etorri. Amaya Laceras, psicóloga de la asociación ARRAT, que trabaja en la reinserción de reclusos. Gracias por estar con nosotros y muy bienvenida. Y Pablo López, abogado de Proyecto Hombre. Bienvenido y gracias a ti también por estar con nosotros. Buenas tardes. Bueno, la pregunta la lanzo para los tres. Pulseras de presos. ¿Se puede explicar qué significa, qué son, qué no son? De manera genérico, cuando yo os lanzo a vosotros esta idea, que os viene a la cabeza, para poco a poco ir entrando en harina. Cualquiera de los tres, ¿eh? Leire, venga, ayúdate. Me animo. Bueno, ya lo has dejado bastante claro en la definición. Sí, bueno, pero yo lo he leído de manera literal, palabra por palabra. ¿Cuál es tu impresión? ¿Qué crees que es esto de Eh, pulseras de precios? es difícil de definir. Y más cuando todavía es algo demasiado nuevo como para poder hablar de resultados o de lo que ha sucedido ya con esa experiencia. Pero bueno, es una nueva forma de control, entre comillas también. Queda algo como entre la libertad y el control. Es algo bastante difícil de explicar, pero bueno, depende de qué lado se mire o desde qué punto de vista estemos hablando, pues hablamos más de control o más de libertad. Esa es tu impresión. Esa es mi impresión. Amaya, Pablo, compartís. Es difícil el diferenciar si te da más libertad que el control que te pueda ofrecer, etcétera. Se pierde ahí en una nebulosa esto de las pulseras. Se pierde una nebulosa, pero en relación a cada situación personal de cada preso, ¿eh? Pero en algunos casos podría ser una herramienta útil en algún tipo de delincuencia, de delitos, que además están muy en boga hoy en día, como es el tema de los maltratos, etcétera. Pero dependiendo de qué tipo de presos puede llegar a resultar literalmente un trasto molesto, estigmatizante y bastante inútil. Con lo cual, dependiendo de en qué situación lo podemos plantear, puede ser algo muy positivo o algo incluso muy negativo. Amaya. Sí, estoy totalmente de acuerdo con Pablo. En algunos casos, digamos, sí, yo creo que quien más ha pensado cuando se piensa para qué puede ser positivo, pues para casos de malos tratos, ¿no? Que, pues bueno, se puede controlar que hay una distancia entre la víctima y el agresor y que, bueno, que la víctima sí pueda estar avisada y todas estas cosas. Cuando se habla de presos ya la cosa cambia. La cosa cambia si se está hablando de arresto domiciliario alternativo o si se está hablando de tercer grado. Es una forma de control sobre la persona muy amplio. Cuando hablamos de resocializar y reeducar a los presos, pues bueno, o sea, a través del control no sé yo si es la mejor forma Bueno, de resulta tal vez resocializar. un tanto incongruente, ¿no? El fin último del objetivo penitenciario es ese, el de la resocialización, la reinserción social, ¿no? En definitiva sería, digo yo. En teoría En sí. teoría. Y con este método se puede llegar a conseguir eso. Por esa vía, Mm, es decir, hay que acceder, también lo estáis comentando, ¿no? A él de forma voluntaria, tercer grado, etcétera. no, Yo creo que es un poco, estamos, te doy esta libertad, pero para estar bajo control, a su vez. Es decir, estamos en la dialéctica típica de lo que es la ley penitenciaria, es decir, o hablamos de vigilancia o hablamos de reinserción. Yo creo que en los casos en que se quiere utilizar la pulsera, que son los casos de tercer grado, sobre todo, o en libertades condicionales, si se quiere apostar más por la reinserción, yo creo que este elemento nuevo no tiene demasiada validez, ¿eh? Yo creo que está más pensado con funciones de vigilancia. Y a efectos prácticos realmente lo que provoca es una situación de extrema vigilancia que yo creo que incluso ataca a situaciones ya de pura intimidad personal, ajenas al motivo por el cual está penado,
y no acierta demasiado en lo que es la reinserción. Según esta afirmación, pues puede producir más mal que bien, pero a su vez se podrá contraargumentar diciendo, bueno, pero esa reinserción sí se puede lograr, si realmente esta persona pues puede caminar por un entorno social saludable, si puede andar por sus calles, etcétera, ¿no? Sí, 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 cualquiera de los tres, ¿eh? pero con los medios que tenemos hoy en día a la hora de querer compaginar la reinserción con el control, hay toda una red asistencial, hay una red judicial, penitenciaria, etcétera, que podría saber dónde está la persona en tercer grado, que por algo está en tercer grado, sin tener que tener ese elemento de control tan exhaustivo. La reinserción es un proceso. Es decir, o sea, no porque de repente les vayan a poner una pulsera van a solucionar todos los problemas. Si el proceso de reinserción ha ido bien, la pulsera no es necesaria. Esto de la pulsera imagino que es relativamente reciente. Llega con las nuevas tecnologías, etcétera, ¿no? Bueno, es una pulsera telemática. ¿Dónde nace? ¿Sabéis? ¿Tenemos datos? ¿En qué países? Pues ¿Dónde se impulsa? lo malo es Lo que demostráis, ¿no? sí, lo malo es la sensación que se quiere dar. Cuando se habla de pulsera, parece que hablamos casi casi del clip que llevan los perros, ¿no? Ujú. Cuando realmente es un trasto. Es un trasto que, para ser el siglo XXI, en la época del GSM, etcétera, es un trasto espantoso, grande, incómodo, muy a la vista, y que además te exige tener en tu domicilio un aparato que te obliga a estar una serie de distancias, de metros y kilómetros alrededor de ese aparato, con lo cual O sea, es como estar en la época de los ordenadores en la que estamos ujú, y Con un tener grillete que una, se una embola, ¿no? Olivetti una Olivetti, y efectivamente. pulsar ahí las teclas de la Exacto, máquina de escribir. exacto. Básicamente sería esa comparación. Además comentaban que era una pulsera que se puede llevar tanto en la muñeca como en el tobillo. Y hablaba en algún sitio del leído que justo se puede llevar en el tobillo. Es una tobillera sin bola, ¿no? Es un grillete sin la bola que Exacto. arrastraban en algún tiempo. Prácticamente parece ser que es bastante armatroste y no han pensado demasiado con lo que son las tecnologías, lo que decimos, ¿no? Los móviles cada vez son más pequeños, cualquier chip se puede incrustar en cualquier reloj Ujú, y sigue siendo bastante llamativo. Algo de este estilo ya se ha visto en alguna película de ciencia ficción, ¿no? ujú, Aún no me suena. Yo lo primero cuando me dijeron, bueno, vamos a hacer un programa sobre las pulseras telemáticas, etcétera. Dije, bueno, bien. Yo no sé en qué película vi que ciencia ficción decía. No es ciencia ficción, sin No, embargo se está avanzando, se ha no salido. es tanta ciencia ficción, Por además. eso digo que resulta cuando menos Sí, hoy en día creo llamativo. que si hablamos de ciencia ficción es mucho más ciencia ficción un teléfono móvil que este aparato. Para que nos hagamos una idea, es más grande que un reloj de estos cronómetros grandes, que sean un poco Bueno, es llamativos, espacial. más grande, de color blanco hueso cutre, y para que nos entendamos, y perfectamente además identificable. Además tuvimos la mala suerte de que en cuanto se empezó a hablar de este medio, en un periódico de mucha tirada salió una fotografía del aparato, con lo cual ya es perfectamente reconocible. Entonces, aquella persona que está en un tercer grado trabajando, queriendo ya empezar a hacer una vida ya ajena al mundo penitenciario sin arrastrar ese estigma, cualquier persona se va a dar cuenta que eso que lleva ahí es un grillete. Vaya, vosotros habéis trabajado, trabajáis en la RATS, en la reinserción. Ujú. Hasta la fecha, evidentemente, sin ningún tipo de grilletes, ni no grilletes, ni pulseras telemáticas, electrónicas, ni nada por el estilo. ¿Cómo se trabaja en la reinserción? Para luego ver si realmente se puede trabajar sin este tipo de pulseras, se les puede añadir, si puede ser complementario, si no. ¿Vosotros cómo trabajáis en la RATS? La reinserción se trabaja desde varios puntos de vista, ¿no? O sea, es algo que se trabaja a nivel social, jurídico, psicológico, de relaciones, es decir, o sea, hay que trabajar a muchos niveles para que una persona se pueda reinsertar. Por un lado, la persona tiene que querer y por otro lado tiene que haber los recursos necesarios para que eso se pueda dar. Que es lo que más de una vez nos falta, recursos adecuados, recursos suficientes, que es a veces lo que falta para que la persona también pueda reinsertarse. Con un problema también que tenemos laboral de que, pues bueno, no hay un gran acceso al mercado laboral, ¿no? Entonces, es bastante complicado para ellos, gente que tiene una formación bastante baja. Entonces hay que tratar todos esos temas, los temas de apoyo, de relaciones, si tienen apoyo familiar, si no lo tienen, cómo andan de amigos, de poder salir, sin todo ese tipo de cosas. Que eso, claro, a mí lo de la pulsera telemática se me queda a un mundo. O sea, si eso se trabaja bien, no hace falta una pulsera que les pueda controlar. Para mí, además, la pulsera es más algo cómodo para la cárcel. Es decir, o sea, si las cárceles están hacinadas,
hay demasiada gente, se está quejando mucho de eso, es Mucho una se forma decía también. de escape cuantitativo de reclusos, es decir, Claro, a los menos problemáticos o más próximos a la reinserción última, los tengo controlados fuera de muro, ¿no? sí, en Madrid Extramuros. dado la idea que son por eso cárceles virtuales, Ujú. pero siguen siendo cárceles, o sea, y yo sigo diciendo que el fin último de la cárcel, si es la reinserción, desde luego tal y como está planteada no ayuda a la reinserción, porque no piensa en el preso, piensa en la comodidad de los funcionarios, ¿no? Es más, era también, hablaba como uno de los primeros objetivos de esas pulseras era vaciar un poco las cárceles por el coste que supone un preso al día a instituciones penitenciarias, es decir, que suponía un gasto impresionante, aunque las pulseras con todo el control telemático, sabemos que las nuevas tecnologías son caras, resultaban así más barato que tener a un interno dentro de prisión. Entonces, al final, entre el hacinamiento que existe en todos los centros penitenciarios, más aparte el costo que supone, pues para instituciones penitenciarias era una vía de escape de poder utilizar esos medios, ¿no? Sin embargo, experiencias pilotos se han realizado. Sí. Y se dice desde instituciones penitenciarias, por ejemplo, que con resultados satisfactorios, ¿no? Y en otros países, tengo ya aquí algún dato, pues por ejemplo de Gran Bretaña, pues con bastantes reclusos, etcétera, ¿no? Si Como solo el diciendo, 2% volvía a delinquir, es que basura, pero exactamente. claro, es normal porque él ya sabe que está controlado. Es también una forma de intimidar al preso o al recluso a la hora de cometer un delito, porque sabe que sigue estando controlado. O sea que fiarle, entre comillas, ¿no? Ese 2% pues es normal, no vas a delinquir cuando sabes que te tienen controlado. También hablan de que los jueces se sentían más seguros con ese medio a la hora de dar permisos penitenciarios, en el sentido de que, bueno, como hay casos en los que han causado bastante alarma social, cuando alguien se le ha dado un permiso penitenciario y ha vuelto a delinquir y delitos un poco graves, pues los jueces como que se sentían más seguros a la hora de dar un permiso de esos, al decir, bueno, como está controlado, yo ya lo doy y me quito eso de encima, ¿no? Esa conciencia o esa culpa, entre comillas, cuando pasan cosas que, bueno, que a nadie nos gusta que pasen, pero ¿Cuándo es la primera vez que tuviste conocimiento de este tipo de sistemas de, para algunos control, para otros mayor acercamiento social? Porque es un poco la disyuntiva que se presenta, ¿no? Quien lo promueve dice que es positivo porque se acerca a la reinserción de la sociedad, se da más cotas de libertad fuera de muros, Ujú. y quien tiene sus dudas o sus más y sus menos dice que no, que esto es un control encubierto, ¿no? Pero yo creo que es un tema también de, ¿cómo se dice? De inversión de gasto público en una rama social que no vende, ¿eh? Porque en principio, si estamos al tanto un poco de todas estas tecnologías, toda esta locura que tenemos hoy en día, ahora resulta que cualquier padre puede controlar dónde está su hijo mediante el propio teléfono móvil. Bien, bueno, pues si eso es posible, con una pequeña inversión un poco superior, si queremos tener a determinada gente con un cierto nivel de control sobre su situación, etcétera, pues se puede utilizar ese sistema. El problema no es tanto la pulsera en sí, porque una persona que está en tercer grado de una forma u otra sigue bajo el control de instituciones penitenciarias, de la propia prisión de su localidad, y bueno, pues ese control existe, sino cómo se hace ese control. Es decir, no es lo mismo llevar un teléfono móvil donde en cualquier momento la prisión puede saber dónde estás, que no tener un aparato de una calidad o prestación técnica muy inferior a todo esto y que provoca una calidad de vida muy inferior en esa persona, ¿eh? Nosotros tuvimos el primer caso en el proyecto Hombre de un chico que se puso el tercer grado con la pulsera telemática. Bueno, la situación era prácticamente kafkiana. Primero porque llevaba la armatoste en la muñeca, luego se la pusieron en el tobillo. Esta persona trabajaba de conductor de ambulancias, con lo cual, como tenía los horarios completamente irregulares, tenía que estar continuamente mandando faxes con los horarios que tenía de trabajo para que la prisión supiera sus horarios. Porque no, al salir del domicilio y estar fuera de lo que es el aparato, el controlador, pues tenía que avisar dónde iba a estar. Con lo cual, no quería que la empresa supiese la situación. Entonces, muchas veces no podía ni siquiera al acabar un servicio ducharse porque al meterse en las duchas le iban a ver los compañeros la pulsera en el tobillo. Con lo cual, tenía que comprarse una ropa que pudiese más o menos taparle la pulsera. Por otro lado, los propios horarios estaban continuamente llamando a la prisión para avisar, para no avisar, etcétera. Tenía que colocar una línea telefónica fija, especial en su casa, para tener el controlador. ¿Qué ocurre? Que se lo ponía en su domicilio
no su mujer que sabía la situación, sino los suegros iban a saber la situación, con lo cual se tuvieron que separar y vivir él en casa de su madre para poder poner el aparato eléctrico oportuno para que los suegros no se creara una situación difícil. Una de las veces se dejó las llaves de casa, con lo cual se pasó una noche entera en la escalera pegado, pero literalmente pegado precisamente a la puerta de casa para que el aparato eléctrico no gritara. Es decir, una situación completamente kafkiana, ¿eh? Creó una situación de estrés terrible en el chaval, tuvimos que recurrir a los jueces explicando la situación, con tan mala fortuna, y habría que ver un poco qué pasó ahí, con tan mala fortuna que en toda esa situación tan estresante tuvo un accidente con la ambulancia y se mató hace no demasiado tiempo, y todo se fue, todo acabó ahí, pero incluso comentándolo con compañeros, con la duda hasta qué punto todo ese estrés de vida que llevaba este chico no le pudo influir en una mala conducción. Es decir, era totalmente de locura, de locura. Bueno, pues luego, tal y como lo has planteado, ¿no? No sé si Amaya o Leire conocen un caso tan extremo a su vez. No. Pero bueno, desde luego, tal y como nos lo has Afortunadamente, planteado, ¿no? Pablo, Aquí fue literalmente, vamos, estaba continuamente en el programa pidiendo que mandáramos faxes con los horarios, con no sé qué. Una de las terapeutas la acompañó a una tienda a comprar unos calcetines especiales para que los pudiera tapar la pulsera. En fin, era realmente kafkiano. y con esos datos y con esos ejemplos, Ujú. nadie se plantea la duda de si realmente esto genera más bien que mal, o más Sí, mal que bien. sí, porque, bueno, hace relativamente poco tiempo la nueva directora de servicios penitenciarias, que parece que es una mujer de un talante bastante más abierto, creo que no se hasta ahora, pero sí comentó que ella se sentía muy interesada por los medios telemáticos. Entonces, inmediatamente, en lo que es la estructura de los centros de rehabilitación hemos puesto la voz de alarma e intentar plantearle que hay una situación además que de lo que es centros de rehabilitación no entendemos muy bien. Es decir, si un preso se le da un tercer grado especial para salir de prisión y hacer una rehabilitación, cuando está acabando no tiene sentido ponerle la pulsera, porque se nos ha dado la confianza a nosotros para que sigamos un poco su cambio de vida. Es como, al poner la pulsera, como volver a desconfiar del centro de rehabilitación, ¿no? Y si no, ahora nosotros volvemos a asumir el control y vosotros ya quedáis fuera, ¿no? Entonces toda esa situación queda completamente en disyuntiva que tenemos que solucionar, ¿no? Y vista la experiencia, lógicamente, no. En nuestro entorno, en las cárceles más próximas, No, pues, hay ejemplos, hay casos prácticos, hay gente que dispone de, o que se le ha posibilitado esa situación, esa posibilidad, valga la lo poco que redundancia, de sé, llevar. lo poco que sé es que en Anclares sí se aplica, entonces no estoy tenido conocido ningún caso y más aún no me han salido decir, tampoco la gente que más o menos trabaja en ese entorno, en Anclares sí que sí, pero claro, la experiencia es más positiva o más negativa dependiendo del lado en que se mire. Bueno, es lo mismo para instituciones penitenciarias es quitarse reclusos de encima, entre comillas, y para el preso, pues lo que comentábamos es, si tanto se ve, y yo la verdad no lo he visto, pero si tan armatroste es, pues es lógico que para reinsertar, difícil, vamos, difícil porque la gente lo ve, y al final pues la gente acaba excluyendo a esa gente que piensa que es la mala, rara, etcétera, ¿no? Está poco a poco socializándose este instrumento, parece ser, según vuestras palabras, que en cierta medida privativo de libertad, ¿no? Aunque, pues, algunos opinan lo contrario. Este debate entre, pues, no sé, colegas de profesión, gente con la que os movéis y tal, me imagino que estará en el día a día, ¿no? La gente ahora se pregunta, se interesa por saber qué es, se interesa por saber qué tiene de bueno, qué tiene de malo. ¿Cómo palpáis un poco el pulso de la gente vosotros? ¿Vienen a RATS? Pablo, vosotros, Leire? En principio, yo creo que la disyuntiva es plantear si es un elemento de privativo de libertad o privativo de intimidad. Porque incluso los presos están dentro de la propia prisión tienen un área de intimidad, ¿eh? Y esta pulsera llega a romper hasta ese elemento, ¿no? Lo que sí sabemos es, por nuestra parte, después de la experiencia que tuvimos con este chico, es que en principio aquellos presos de tercer grado que se les propone una libertad condicional con medios telemáticos lo estamos rechazando. Estamos aconsejando al usuario del centro que rechace la libertad condicional, curiosamente que se quede en un pacotaje de tercer grado, que se quede todavía siendo preso penitenciario, pero dentro del programa, pero sin la pulsera. Entonces no hemos vuelto a tener otro caso porque las hemos rechazado, porque visto el elemento no nos sirve. Al hilo de los datos que tenía aquí sobre la mesa, se habla de que, bueno, en países
pues como el Reino Unido, decíamos, Estados Unidos, se aplica, bueno, en Estados Unidos, que sería otro debate también se aplica la pena de muerte, por ejemplo, ¿no? Entonces, Otro ejemplo es significativo. o tal vez sí, o tal vez sí. Luego habrá que ver si está de acuerdo, ¿no? Pero desde luego demuestra por qué vía trabaja cada uno, ¿no? No sé si os parece eso sintomático, ¿no, Leire? Hombre, lo que comentábamos en Inglaterra, en Portugal, en varios estados sí que se aplica, pero volvemos a lo mismo. Los datos que salen fuera son valoraciones de instituciones penitenciarias y del gobierno en Porque general, ¿no? siempre te van a dar, no nos vamos a engañar, lo más positivo de lo que hayan Eso es, encontrado, para ¿no? ellos eso es lo positivo, en principio, porque bueno, es un camino que nace de ellos y es lo que quieren aplicar. En la legislatura pasada también sí que hubo un debate entre lo que es el ministro del Interior y el defensor del pueblo, hablando de que el defensor del pueblo comentaba que sí que atentaba contra el derecho a la intimidad de esas personas, ¿no? Mientras que bueno que el ministro del Interior pues abogaba por seguir practicando, seguir utilizándolo, viendo todas las cosas positivas que ven que ve la otra parte. Para ellos, Eso es. efecto positivo Es para que ellos. por eso es positivo para ellos. Pues el defensor del pueblo sí que atacó esa postura, por ejemplo, ¿no? Hablando de Sería, la intimidad, de que atentaba contra la intimidad de los reclusos. Entonces, bueno. yo creo que sería muy interesante que se hiciese estudios pero desde el punto de vista de las personas que llevan las pulseras. Y la idea puede ser muy positiva en el sentido de decir, bueno, pero volvemos a lo mismo, que no se note, que no suponga ese control para el preso, que no resulte esa intranquilidad de tener lo que comentabas, ¿no? Estar pegado a la puerta porque si no, a ver qué es lo que me va a pasar a mí ahora, ¿no? Vosotros, Pablo, aconsejáis por el momento que la gente no se acoja a esta posibilidad, a esta situación, porque veis más Sí. contras que pros. En lo que respecta a nuestro trabajo, lógicamente. El Yo creo que usuario por del ahora, centro penitenciario, como decías antes, Amaya, sí. psicológicamente, cuando a uno le ofertan esta posibilidad, el cerebro hacia dónde se nos va. Ya sabía de que, oh, qué bien, no tengo que dormir aquí, me medio escapo, entre comillas, es lo primero que ve el recluso en este caso. No, hay muchos de hecho que han rechazado la oferta de la pulsera pues justamente porque entienden que vulnera su intimidad, que van a estar mucho más controlados y que para estar controlados pues ya estaban en la cárcel y se quedaban ahí, ¿no? Que no encima iban a controlar sus movimientos, de a qué barrios van, con quién van, cómo van, o sea, se sentían, y a nivel psicológico eso es mucho más duro que ya dentro de la propia cárcel, que por lo menos en medio penitenciario lo controlan. Sin embargo, ya, o sea, que ya el sistema de control sea ya en la calle, ya si les parece ya lo peor. Y eso, o sea, son los propios presos quienes piensan eso. O sea, que es que si ellos mismos lo rechazan también, por algo será. Ellos son los primeros que sabrán por qué lo Claro, rechazan. están intramuros, saben que están ahí dentro de una cárcel, pero bueno, luego se manejan allí, tienes tu pequeño espacio, tienes tu forma de actuar y tu día a día. Bueno, si tú estás pasando por la calle, pero te sientes ya en la calle X, ¿no? Con la pulsera absolutamente coercionado, porque sabes que no sabemos muy bien quién te está controlando y dices, bueno, esto es un poco el caos, ¿no? ¿Qué tipo de control ejerce? Si te van dando la libertad condicional poco a poco, no hace falta tampoco una pulsera, porque se supone que el proceso de reinserción ya va hacia adelante. Porque si lo condicionas toda una pulsera, cuando esa persona salga en libertad y le quitas la pulsera, ¿qué va a hacer? Porque es que al fin y al cabo está totalmente encerrado, pero en la calle, que es todavía Con un peor. control. Todavía peor. Y ya, o sea, entonces, yo creo que Lo el que te remedio es comentaba peor que la tú enfermedad, antes, de ¿no? Pablo, que sí, claro, está súper claro, ¿no? O sea, ese ejemplo yo creo que es un poco el que nos explica que la reinserción se produce gradualmente y hay que dar ese espacio de libertad y que en ese espacio Y de de libertad confianza, ¿no? se reinserte y Totalmente. tratar de que realmente, bueno, si tú estás haciendo eso de manera encubierto, ¿no? Porque lo tienes en la calle pero lo tienes absolutamente controlado, el día que le quitas eso Ahí no se ha está. producido esa graduación, Ahí está. esa ¿Cómo confianza. podemos valorar si esa persona se ha socializado por sí misma y no por un control y por una vigilancia? Es decir, si tú sacas a un preso en libertad condicional y le pones un guardia de vigilancia pegado a la espalda, no va a cometer delitos, lógicamente. He recomendado, ¿no? Ese Pero, porcentaje de que pero la porque gente no ha vuelto a lo, delinquir, es que eso es, dices es normal porque sigo lógicamente, estando controlado, estoy ¿no? controlado. ¿Cuántos de los que habiendo acabado ya este proceso de pulsera han vuelto a delinquir? No sé si es la El pregunta dos por clave, cien ¿no? comentaban unos estudios que el El 2%. 2% los que tienen controlados, pero cuando los dejas sin control, Ahí de es el ese problema. 1000, por ejemplo, ¿cuántos no han De vuelto todas formas, los a estudios delinquir? que, o sea, los estudios experimentales que se han hecho con este tema de instituciones penitenciarias ha sido en una población muy elegida, es decir, o sea, que seguramente sin pulsera tampoco hubiera delinquido de todas formas, ¿no? Entonces, claro, así que le salen los datos. A mí me gustaría saber estudios comparativos de una población muy parecida, si lo sacas sin pulsera,
a ver si realmente hay un 20% o hay un 2% también, que seguramente sería el 2%, seguramente. Entonces, ¿Qué tipo de control? No sé si lo hemos comentado, pero ¿qué control es el que ejerce esta pulsera electrónica, pulsera de preso, pulsera telemática? ¿Qué datos recibe el controlador? Es dónde está. ¿Dónde está en cada momento? A través de sistemas de Eso. satélite, tecnológicos, sí, chip, o lo que fuere, Saber en cada momento dónde está. saber en cada momento dónde está Eso esa persona. es, eso es. Yo, por ejemplo, el caso que he puesto antes, por seguir con ese asunto que nos vale de muestra, esta persona llevaba 4 años simplemente bajo el seguimiento y estancia en Proyecto Hombre. Hasta 4 años iba haciendo las fases y en las últimas fases ya estaba haciendo su vida, salía con su mujer, estaba trabajando, etcétera. Y de hacer una vida totalmente normal, con un cada vez menor seguimiento del Proyecto Hombre, de repente se encuentra con una pulsera de las 24 horas del día y dice, bueno, vamos a ver, entonces el trabajo que nosotros hemos hecho y que la propia Dirección de Instituciones Penitenciarias nos ha delegado a nosotros, ¿en qué se queda? Porque si después de hacer todo el proceso resulta que le ponemos una pulsera de control de 24 horas del día, Sí, demuestras una desconfianza total hacia desconfianza todo hacia el trabajo nosotros. realizado, Exacto. pues se cae, ¿no? Toda vuestra Exacto. labor. Exacto. Y luego, a efectos psicológicos, yo creo que el que más les afecta a estas personas es el hecho de que la gente sepa sí. que es un preso. Hoy en día que ese elemento es totalmente estigmatizante y que incluso la ley permite pues que ya nadie nos puede exigir nuestras propiedades penales porque es algo totalmente íntimo, precisamente para evitar pues esta estigmatización injusta. De repente nos encontramos con un elemento que a la primera vista se sabe que es una persona que ha estado presa y que está todavía en proceso, ¿no? Vamos, por ser un poco gráfico. Digamos, Enmarcado, En con la la palabra, claro, mira, claro. está ahí ese, ¿no? Sí, 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 es el traje de rayas con la bola, como eso es, daba no sé, falta la exactamente. bola, pero bueno. Está legislado, es decir, la legalidad viene recogido este extremo, se quiere modificar, no sé si la ley en su caso para poder recogerlo, ¿en qué fase estamos? La ley de audiencia está, Sí, los sistemas telemáticos, telemático. eso de... Sistemas de control Pero lógico, telemáticos, pues eso es, pero no especifica qué tipo, con lo cual con un mayor avance tecnológico perfectamente lo encuadra en la ley, ¿no? El hecho de poner, yo qué sé, pues un seguimiento con el teléfono móvil entra perfectamente en lo que la legislación pide. Espero que no haya como esa locura como en Estados Unidos, ¿no? Que Por tienen una ejemplo, cárcel en la que, bueno, han puesto cámaras de vídeo y esos vídeos van directamente a Internet. Y eso se hace en una cárcel de Estados Unidos. O sea, que quiero que la gente tú te metes en Internet y puedes ver lo que está haciendo el preso en cualquier momento, pero cualquier persona de fuera. Lo cual vulnera totalmente la intimidad, ¿está pero... permitido? Sí, 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 sí. En sí. América En sí. América sí. En América sí. Y claro, como está permitido, y como todo el mundo se puede puede conectar acceder, a esa página o a ese Eso es, sí, es una página dominio, abierta, no es una página que tengas que tener una clave ni nada por el estilo. No, yo me puedo conectar, cuando llego a casa me puedo conectar y meterme en esa página web, ¿no? Y en un principio además los presos no lo sabían, luego ya lo supieron, pero en un principio no lo sabían. Y hasta eso vulnera todos los derechos. Entonces, tecnología sí, pero al servicio de la persona no al revés, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con todos los sistemas telemáticos de poder aplicarlos bien y que sirvan para realmente para un fin útil, ¿no? No para mejorar o para que sea más fácil de trabajar a la gente, cosas de estas que es lo que se peca más de una no, vez. sin ningún género de dudas, son positivas las nuevas tecnologías, Sí, bien aplicadas. no, eso es. Bien aplicadas. El problema es que pues alguno el tener esa posibilidad de no sé si control más cómodo, de mayor dominio, de mayor poder, de mayor lo que fuera, pues le pierde a veces, ¿no? Y dice, bueno, pues yo he inventado esto, pues qué bien para mí, ¿no? Y es un poco donde aparece el lado más negativo del ser humano, imagino yo. Eso es. ¿Va a tener continuidad esto de las pulseras de presos? ¿Creéis que se va a acabar socializando? Porque, bueno, vuestra impresión creo que es clara y ha quedado muy clara, ¿no? Sobre el particular. No sé si decirte algo de bueno tienen y preguntároslo, pero decir, dejamos ahí si queréis con 3 puntos extensivos esta pregunta, pero al hilo de esa pregunta de si algo bueno tienen, ¿van a acabar socializándose? ¿Creéis que van a acabar instalándose también? Hombre, algo de bueno tiene. yo creo que yo el lado positivo sí que le cogería, ¿no? El centro de presinización a la que se ven sometidos muchos presos, pues podía desaparecer, ¿no? Esa dependencia de estar en la cárcel de mucha gente que lleva mucho tiempo puede llegar a desaparecer, pero siempre con medios discretos, con formas que no te etiqueten ya dentro de la sociedad, que la gente sepa quién eres, porque entonces nunca llegas a vivir en sociedad bien, nunca llegas a vivir o convivir con la gente
normal porque ya no te están viendo los mismos ojos, ¿no? Entonces, complementando igual la pregunta, si pueden tener un lado positivo y tienen otro lado también negativo, ¿cómo purificar? Ujú, Ya sé que el término es un tanto... ujú. Pero bueno, ¿cómo purificar esta pulsera para que pueda ser productiva realmente? Es decir, ¿hacia dónde hay que caminar? Yo creo que la tecnología tiene miles de Mira, días. estamos en el siglo XXI, Miles es de decir, días en para en la hacerlo. época del Sí, sí, en sí, la es que época en vamos. que se llega a Marte, es decir, hay tecnología Y para, pueden hacerlo. para Otra ca- cosa es que el costo sea ya ahí también más está. caro, ¿no? Al Ahí final está. es que, bueno, por evitar un gasto en prisión, por tener al recluso en prisión, tengo que gastar en pulseras y no sé cuánto, pues bueno, la pulsera que sea lo más ajustado al precio posible, claro, así ha surgido, ¿no? Es como los móviles, me imagino que los móviles más pequeñitos cada vez son más caros, mientras que los ladrillos son los que te encuentras de oferta, ¿no? Al final No, tal vez dentro de 20 años pues estamos hablando de que pueda ser una solución práctica según los casos, según para quién, según qué delito, según Sí, porque lo un ideal es montón de que el condicionantes. recluso se socialice en sociedad, es decir, viviendo fuera de prisión. Pero, Las prisiones desaparezcan. En Canadá se dan casos, es decir, ujú, viven en comunidades, en cosas, ves por ahí en sociedades perfectas, pero vamos, todavía estamos años luz, creo. ahí está. En principio es casar la tecnología con la calidad de vida de la persona. Entonces, para aquellos presos que sí pudiera ser favorecedor el medio telemático para sacarlo de lo que es la microsociedad penitenciaria, lo que hace es casar un sistema telemático, eso es cómodo, discreto, pues con todas las tecnologías que hoy en día, ¿no? Pues mejor el mismo teléfono móvil, que ya lo tiene todo el mundo, no nos engañemos, Y que no llama la y que no atención, llama la porque si atención, llevas un móvil puede ya no estar te llama la controlado, ¿no? atención. Pero claro, depende también de qué preso, ¿eh? Porque presos donde entendemos que ya no tiene sentido un control por parte de penitenciarías, pues no. O sea que nos ponemos un poco en contra de esa Ujú. utilización de esta herramienta porque se utiliza un poco a golpe de martillo, ¿no? Y queriendo hacerlo mal y pronto. Exacto. Si se hiciese de una manera elaborada, Ujú. trabajada, tecnológicamente apropiada, etcétera, Ujú. pues podría tener Exactamente. su cuadratura del círculo particular. Exacto. Es un poco Depende, picarillas. sí, dependiendo de los casos y tal, y teniendo mucho cuidado siempre de no vulnerar los derechos fundamentales de la persona, que es lo que está ocurriendo en estos momentos. Eso es. Y no caer siempre en que a la persona que está presa le cae todo lo cutre. Y es que cae, ¿no? Porque es así. Todo lo que se hace en penitenciaría es lo más cutre. La comida, las instalaciones, todo. Todo lo más Fíjate. cutre que podemos encontrar, ¿no? Y ese es el chip que habría que cambiar, ¿no? Una mayor inversión por parte del dinero público que parece que nos da miedo gastarlo ahí, ¿no? Cuando son nuestros presos, son nuestros delincuentes y son nuestros majaderos, pero son nuestros. Entonces, no nos queda más remedio que intentar dar la vuelta a Se eso, están ¿no? produciendo también casos de hacinamiento, ¿no? Ujú. Salaqueta denunciaba hace Sí, un la poquito Senadora, también unos efectivamente. datos de masificación en las cárceles. Efectivamente. Y ahí también se dice que, bueno, en vista de estos números y estos datos que manejan instituciones penitenciarias, es necesario el empleo de ese tipo de pulseras. O precisamente el hecho de que Ujú. pues estoy llegando a una situación insostenible Ujú. tiene que llevar a la reflexión de quien tiene la sartén del mango para que gaste Ujú. lo que hay que gastar para que Exacto. no todo cutre llegue a este espacio. Exacto. ¿Mm? Esa filosofía de una mayor inversión, que es lo que aquí todavía en este país no tenemos claro. El gobierno vasco ahora mismo está haciendo todo un estudio y sí pretende crear un sistema penitenciario mucho más acorde con una sociedad actualizada, una sociedad moderna, una sociedad en la que, bueno, asume que tiene sus ciudadanos incluidos en la ley, pero que no por ello se les condena a perder espacios de dignidad. Es decir, todas las sentencias lo que condenan es a privación de libertad, punto. ¿Eh? Pero no a vivir en condiciones peores que lo que otro ciudadano. Es decir, entonces, Somos una sociedad de corto plazo, es decir, ujú, o sea, necesitamos el beneficio a corto plazo. Entonces, o sea, si tú le pones una pulsera, pues a corto plazo, que va a estar controlado, tal, no sé qué. O sea, un proceso de reinserción es mucho más largo, más costoso, necesita más recursos. eso es. A largo plazo es mejor porque te asegura mejor que esa persona no va a volver a delinquir, no va a volver a la cárcel, con lo cual va a ser un menor costo también para la prisión, etc, etc. Pero claro, eso se ve a largo plazo, no a corto plazo. Entonces,